Buenos días, Ciudad Evita, Dios te bendice. Gracias por recibirnos en su casa, gracias por estar con nosotros. El Señor está en medio nuestro, Él se goza en su presencia, en la presencia de su casa que recibe al Señor. Y hoy domingo 8 de agosto, lluvioso, pero el Señor está con nosotros. Y este tiempo nuevo de comunicación justamente nos facilita que podamos llegar, que podamos estar, y aún los horarios desde que esto queda grabado están disponibles para recibir palabra de Dios en el momento que usted disponga tiempo, disponga señal, disponga conexión. Historiando un poco, este viernes 6 estuvimos orando, clamando como Iglesia Evangélica Bautista de Argentina, y fue un lindo tiempo de, por supuesto, estar en la presencia de Dios, rogando, pidiendo por tantas necesidades que tiene nuestra patria, la gente que habitamos aquí, pero también clamar por justicia en los niveles políticos, por protección para nuestros ambientes jurídicos, políticos, policiales. El Señor nos ha pedido que oremos por todos los que están en eminencia, porque de esta manera habrá paz en medio nuestro. Por supuesto que no significa que todo sea perfecto, que todo sea sano, simplemente que es la orden del Señor orar por nuestros superiores porque están en eminencia y nos sujetamos a ello, sea por voluntad alegre o por voluntad exigida, casos de países totalitarios. El cristianismo ha pasado en los 20 siglos a los redondes de la tierra de distintas formas y estamos, por eso oramos. También fue grato comunicarnos con amigos de distintos lugares, tanto por la convocatoria de oración, por también la convocatoria de amistad o la convocatoria familiar, y le animo a que usted también lo haga, que se conecte, se comunique, aprovechando este tiempo de tanta libertad en cuanto a medios de comunicación, y que pueda estar charlando con sus seres queridos. Nos necesitamos unos a otros. La gran familia de la fe también se nutre con eso y nos hace bien. Nos hace bien saber que aunque tenemos dificultades, el Señor está con nosotros. Le animo que en este momento oremos. Por supuesto, hemos recibido algunos motivos de oración privados, particulares. Estaremos clamando por ellos. Pero en este momento le animo a orar por lo que conocemos de este mundo. Necesidades de salud restaurada, necesidades de trabajo rentable y de paz. Oramos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna, pero en este tiempo de vida que nos das en la tierra, haz que podamos vivirla con libertad, con la paz que tú puedes dar, con la salud que tú puedes restaurar y con la tranquilidad que el esfuerzo de nuestras manos, el sudor de nuestra frente, sea rentable, sea útil, que dispongamos, Señor, recursos materiales para vivir nosotros y también, como dice tu palabra, para ayudar a otro que pueda estar necesitado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hoy quiero hablar de dificultades previas. La humanidad ha tenido dificultades y voy a leer la palabra, por supuesto, y voy a hablar concretamente de las dificultades que enfrentó Jesús. Dificultades puntuales muy serias. Cuando nace, Herodes, el rey de turno,
rey de Israel, pero impuesto o en acuerdo con el imperio romano, que era el gran imperio gobernante en ese momento. Herodes quiso matarlo. Y era tal la persecución que mandó matar a todos los niños menores de 2 años, tratando así de matar al rey de Israel que había nacido en Belén. La palabra nos dice que se turbó el rey, con todo Jerusalén con él en términos de los nobles, de los importantes de la ciudad. Esto cuando vinieron los magos de Oriente a preguntar por el niño, el rey de Israel que había nacido, y que los gobernantes de turno no se habían dado cuenta. Y ya estaba profetizado en la palabra que en Belén nacería el Mesías. Pasaron 30 años. Entre medio sabemos que José y María tuvieron que huir a Egipto para proteger al niño. Habitaron en Nazaret, y todo de alguna manera para ir cumpliendo lo que estaba profetizado en torno a que Jesús se llame, que sea nazareno, como denominación por habitar en Nazaret. Cuando Jesús va a empezar su ministerio, Satanás lo impulsa al desierto y durante 40 días lo tienta. Recordará aquella tentación de transformar las piedras en pan. Recordará aquella tentación de adorar a Satanás. Sin embargo, en ese mismo tiempo los familiares llamaban a Jesús el hijo del carpintero. ¿Qué te quiero decir? Que hubo muchos intentos de cambiar el rol, el proyecto, lo que debía hacer Jesús, Dios hombre en la tierra, Emmanuel, que era pagar el precio de tu pecado, de mi pecado, al morir en la cruz. Pero mientras Él vino a traer buenas nuevas. Y si yo fuera a leer el profeta Isaías 61, escrito 500, 600 años antes de Cristo, leo que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar un año agradable. En el momento que lo dijo el profeta, el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia y algunos le dieron aplicación temporal a esta profecía en torno a liberarse de la esclavitud en Babilonia. También podía referirse a que era próximo el año de jubileo. En el Levítico, las leyes de Moisés, estaba establecido que cada 50 años las propiedades que por alguna razón de deudas dejaban de estar en una familia definida, por aplicar el perdón, volvían en libertad a los propietarios originarios. Linda idea para practicarla ahora. Pero bueno, en ese tiempo, cuando Isaías lo escribe, la profecía tuvo una aplicación temporal. ¿Sabe por qué te quiero reflexionar sobre esto? Porque las profecías siempre tienen aplicación temporal inmediata y también tienen una aplicación escatológica, o sea, en el largo plazo, en el tiempo de Dios. Y lo que voy a leer a continuación, que es lo que está escrito en el profeta Isaías, pero leído por Jesús, registrado en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, 17 en adelante, nos dice que Jesús fue a la sinagoga y le entregaron el libro del profeta Isaías, y al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos,
a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos estaban en la sinagoga con los ojos fijos mirándolo. Y entonces Jesús comenzó a hablarlos. Hoy se ha cumplido esta escritura en presencia de ustedes. Muchos aprobaron y otros dijeron, ¿quién es este, si es el hijo del carpintero? Jesús vino a traer buenas nuevas. Y le trajo buenas nuevas a ese tiempo de Israel, que seguían bajo el dominio del Imperio Romano, que seguían teniendo de turno reyes temporales judíos, pero sujetos al Imperio Romano, que también tenían religiosos que cumplían la ley de Moisés, pero eran humanos. Y pienso que vos y yo sabemos que los seres humanos fallamos, pecamos y nos desviamos, aunque estemos leyendo la palabra de Dios. Y eso sucedía en esos días. Los días de Jesús eran malos. Los días de los pobladores que estaban alrededor de Jesús eran malos. Y Jesús les dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y les traigo buenas nuevas. Y le voy a dar vista a los ciegos. Le voy a dar paz a ustedes. Y de hecho es lo que hizo en lo inmediato. Durante 3 años de misión, podríamos llamar, de Jesús, antes de llegar a la cruz. Sanó a los enfermos. Despojó a los poseídos por demonios, los liberó. Dio de comer a las multitudes hambrientas. Aquel milagro primero tan mencionado de que transformó y alegró una fiesta cuando se terminó el vino y convirtió el agua en vino. Bueno, los milagros de Jesús fueron muchos en ese tiempo de libertad temporal. Pero si nos detenemos en la palabra, sabremos que la libertad que Jesús nos da es eterna. Jesús es Dios. Y Jesús nos prometió darnos libertad, dejarnos ver más allá de, no sabemos cuál va a ser nuestro futuro mañana. Tampoco podemos saber con precisión qué será después de nuestra partida aquí en la tierra, pero sí sé que el Señor me ha perdonado y que hay una vida eterna para aquellos que le hemos pedido perdón por nuestros pecados. Y en eso estoy tranquilo. Y lo que sí sé, que el Señor me dio libertad cuando yo estaba cautivo del pecado, de las preocupaciones y de las angustias. No sé cuál es la dificultad que estás pasando, pero en base a esta palabra que he leído, quiero invitarte a que pongas delante del Señor la angustia que tengas, la preocupación que tengas. Tu preocupación es temporal, cuestiones de relación, de pareja, cuestiones de salud, cuestiones de trabajo, de dinero. Confía en Él, busca sabiduría y Él te dará alguna salida. Pero hay una angustia que creo que es más terrible y es ¿qué será de mi futuro cuando deje este mundo? Y te invito a que no tengas esa angustia. El Señor es el que vino a traernos libertad. Y el Señor te da esa libertad en este día. Simplemente tienes que pedirle en oración, perdóname. Tienes que decirle, reconozco que eres el Hijo de Dios. Reconozco que el Espíritu del Señor está sobre Jesús. Y te pido que me guíes. Te pido que me acompañes. Te pido que me enseñes cada día a hacer lo que tú quieres. En el nombre de Jesús hay victoria. Te invito a que confíes plenamente en Él.
que también te comuniques al número que damos en pantalla. Estaremos dándote palabras de aliento, palabras de misericordia, palabras de esperanza, para que cualquiera que sea la angustia temporal o eterna, ninguna de ellas te agobie, ninguna de ellas te deprima. Simplemente que las pases de la mano del Señor, que es quien nos da vista cuando estamos ciegos y no vemos el peligro, quien es el que nos da libertad cuando estamos oprimidos, que nos da el año del favor del Señor, aunque afuera haya tinieblas, dificultades, terremotos, guerras. El Señor está con los que creemos en Él y nos da que podamos estar confiados en su palabra y en su amor. Hasta el próximo domingo. Que Dios te bendiga.